Buenas tardes, iglesia. Con unos problemitas técnicos. A ver. Ok, ahí está. Sí. No. Hola, hola. Bueno, ahora sí. Buenas tardes, iglesia. Bueno, continuamos con la serie de los 10 mandamientos. Así que los invito a abrir sus Biblias en Éxodo capítulo 20, versículo 12. Hoy vamos a estar considerando el mandamiento que tiene que ver con la honra a los padres. Vamos a buscar al Señor antes de comenzar. Vamos a buscar su guía. Padre amado, te damos muchas gracias por permitirnos ser parte de tu pueblo, estar aquí, Señor, reunidos como iglesia local. Padre, para alabarte, para escuchar tu voz, Señor. Te pido, Padre, que utilices tu palabra para salvar a quien todavía no pertenece a tu reino. Usa tu palabra, usa por medio de su espíritu, de tu espíritu, Señor. Da vida. Señor, y te pido para que pueda predicar tu palabra fielmente y de una manera clara. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, si ustedes recuerdan, vimos el mandamiento anterior, que era del día de reposo. Y habíamos dicho que ese mandamiento estaba en el medio de la ley y era como una bisagra que separaba las dos tablas. Y habíamos visto que la primera tabla tenían que ver con nuestra relación vertical, o sea, hacia el Señor. Y ahora, después de ver estos 3 mandamientos, que vamos a recordar, el primero era no tendrás otros dioses delante de mí. El segundo, no te harás ídolo ni semejanza alguna. El tercero, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y luego viene este cuarto mandamiento, el día de reposo, que empieza diciendo, acuérdate del día de reposo para santificarlo. El pueblo de Israel debía apartar ese séptimo día de cada semana como una señal del pacto entre ellos y Dios, donde ese día ellos debían recordar 2 cosas. En primer lugar, ellos debían recordar que habían sido liberados de Egipto, debajo del yugo de Faraón. Dios los había sacado de ahí con mano poderosa. Ellos debían recordar ese día lo que había hecho el Señor. Y en segundo lugar, lo que ellos debían hacer era cesar todo tipo de actividad. Todo tipo de actividad, recordando e imitando el modelo que Dios había hecho en la creación. Es decir, este cuarto mandamiento divide las 2 tablas de la ley. Y cuando damos vuelta a la página, lo usamos como bisagra este mandamiento, también cambia ahora la otra tabla, la relación que tiene que ver con el hombre, con el prójimo, el hombre hacia el prójimo. Nuestra relación vertical. Y es por eso que ahora el Señor Jesucristo, cuando llegamos al Nuevo Testamento, cuando un intérprete de la ley trata de manipular al Señor y preguntarle cuál es el mandamiento más grande, como si toda su ley tuviera algo de prioridad, algo de importancia y otra parte no fuera tan importante.
se acerca a este hombre y le pregunta, ¿cuál es el mandamiento más grande, el más importante? Y parafraseando, el Señor le intenta mostrar que no se trata de un mandamiento uno más importante que otro. Toda su ley es importante. Y Él le dice, pero si vos querés un mandamiento importante, bueno, le dice el Señor, parafraseando, amarás al Señor tu Dios, en Mateo 22, 37 al 40, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Es decir, el segundo es igual. El segundo es la consecuencia del primero. No se pueden separar. Una vez que tu relación vertical con Dios está acorde a su voluntad, ahora el segundo mandamiento es la causa de estar en esa correcta relación con Dios y es la relación con el prójimo. Y el Señor le dice, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Es el mismo Señor que dijo en Mateo 5:19, cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aún el más pequeño, y así los enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Así que ahora vamos a ver el primer mandamiento de la segunda tabla, que es el quinto mandamiento. Vamos a bosquejar este sermón de la siguiente manera. En primer lugar, la letra del mandamiento. En segundo lugar, vamos a considerar el espíritu del mandamiento. Y por último, vamos a ver algunas aplicaciones que tiene este mandamiento para nosotros el día de hoy. Así que vamos con la letra del mandamiento. El corazón, el sostén de toda sociedad fue, es y siempre será la familia. Siempre, el hogar. Y eso es porque así lo estableció Dios. El Señor introduce este primer mandamiento que tiene que ver con las relaciones horizontales, estableciendo la manera de cómo ellos debían de vivir, cómo ellos se tenían que manejar dentro del hogar. El Señor comienza por lo básico, por lo esencial, pero que es la base fundamental para el resto de los mandamientos que van a venir. Y el Señor comienza por el hogar. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Este quinto mandamiento comienza con un verbo positivo que en hebreo es kabod. Eso significa una acción continua que tiene un peso, que también significa dar valor, pero de una manera continua. En el griego significa escuchar de sobremanera, escuchar de sobremanera. Y hay un elemento notable en este mandamiento que ahora el Señor les da al pueblo de Israel. Y considerando que en esa época la mujer, el rol de la mujer prácticamente no existía, ahora en este mandamiento el Señor, cuando escribe con su dedo el mandamiento, no pasa por alto a la madre. Ellos, los hijos, debían honrar tanto al padre como a la madre. Y esto los ponía en una posición totalmente distinta al resto de todos los pueblos. Eso los distinguía radicalmente de las culturas que los rodeaban.
Ahora bien, ¿qué tan importante era este mandamiento de honrar a los padres para Dios, para el corazón de Dios? ¿Qué tan importante era esto? Bueno, nosotros podemos saberlo por el tipo de pena o castigo que él imponía a aquellos que no lo cumplían. ¿Qué ocurría con esos hijos rebeldes que desobedecían a los padres? ¿Qué ocurría con aquellos hijos que hablaban mal de los padres, que los maldecían? ¿Y qué ocurría con aquellos hijos desobedientes que, a pesar del castigo de los padres, ellos seguían desobediéndolos y estando en parrandas o en cualquier otra cosa, desobedeciendo a los padres? Bueno, la manera de darnos cuenta es cómo el Señor aplicaba la pena. Y para aquellos que hablaban mal de sus padres, que hablaban mal, que los maldecían, dice Levítico 29, todo aquel que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente se le dará muerte. Ha maldecido a su padre o a su madre, su culpa de sangre sea sobre él. ¿Qué pasaba con los que le levantaban la mano a sus padres? Éxodo 21:15. El que hiera a su padre o a su madre, ciertamente morirá. Y el hijo descarriado y desobediente, ¿qué le ocurría? Deuteronomio 21, 18 al 21. Y dice así: si un hombre tiene un hijo terco y rebelde que no obedece a su padre ni a su madre, otra vez, ni a su padre ni a su madre. Muchas veces los hijos obedecen al padre por miedo, pero a su madre no. Pero acá el Señor dice, si un hombre tiene un hijo terco y rebelde que no obedece a su padre ni a su madre, y aunque lo castiguen, ni aún así les hace caso, el padre y la madre lo tomarán y lo llevarán fuera a los ancianos de su ciudad, a la puerta de la ciudad natal, y le dirán a los ancianos de la ciudad: este hijo nuestro es terco y rebelde, no nos obedece, es un glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá esto y temerá. Vaya que si era importante la honra y el respeto hacia los padres. Y hermanos, el mandamiento este no solo implicaba la honra o el respeto como una manifestación visible hacia los padres. El mandamiento también implicaba una actitud interna de corazón, una reverencia o temor, según la traducción, hacia los padres. Levítico 19:3, cada uno de ustedes ha de reverenciar o temer a su madre y a su padre. Lo mismo que Dios les había demandado en la primera tabla al pueblo, Él debía ser el objeto de su adoración, de su honra, de su respeto. Bueno, ahora Él lo estaba haciendo de la misma manera para que teman y reverencien a aquellos que Él, que Dios, había utilizado para darles vida. Honren a su padre y a su madre. En una oportunidad hubo un hombre que le pidió a Dios sabiduría, y ese hombre fue el rey Salomón. Y al pedirle sabiduría a Dios, Dios se lo concedió. Y recuerdan lo que dice Proverbios capítulo 1. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor al Señor. Entonces Dios le concedió temor a este rey. Y el temor no es ni más ni menos que la sabiduría de andar en su ley, de andar en su voluntad. Así que este rey, en todo el pueblo, no había quien no tenía que respetarlo. Todos lo respetaban, todos le merecían honra,
no, y era por quién él era. Y él era el rey que Dios había establecido para su pueblo. Y vemos que un día este rey, a quien todo hombre debía inclinarse ante su presencia, y todos aquellos que entrasen en el aposento real y no se inclinaran frente a este rey, era considerado una falta gravísima de respeto y podía ser pagado con cárcel o hasta llegar a perder su vida. Pero hubo un día en que este rey estaba sentado en su trono real, en su aposento, y de pronto entró su madre Betsabé. ¿Y saben cómo actuó este rey? A quien todo el pueblo debía reverenciar e inclinarse ante el rey. ¿Cómo actuó este rey cuando vio a Betsabé, su madre, entrar al aposento? Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 19. Y el rey se levantó a recibirla, se inclinó delante de ella y se sentó en su trono e hizo colocar un trono para la madre del rey, y ella se sentó a su diestra. No solo mostró reverencia hacia su madre, sino que le dio la honra que ella merecía al pedir un trono y sentarla a su diestra. Lamentablemente, cuando un individuo ignora este mandamiento de honra a sus padres, se derrumba no solo la estructura familiar, sino que esto tiene un impacto directo en la manera en cómo ese individuo se va a manejar en la sociedad, con las autoridades. Impacta de manera directa cómo él se va a manejar. Entonces, la letra de la ley, la letra de este mandamiento, del quinto mandamiento, es que todo hijo diera honra a aquellas personas que Dios había designado como autoridad para ellos, a sus padres. Ellos debían mostrar no solo una honra exterior, sino también tenían que tener un temor, una actitud de corazón, de alta estima hacia sus padres. Y ahora pasamos a considerar el espíritu de este mandamiento. Al llegar al Nuevo Testamento, está en absoluta sintonía con el Antiguo Testamento. Pablo les dice a los hijos de los miembros de la iglesia de Éfeso, Efesios capítulo 6, versículos 1 al 2, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y luego Pablo se dirige a los hijos, miembros, pero esta vez de la iglesia de Colosas, a los colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 20. Hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Pero también, cuando llegamos al Nuevo Testamento, nos encontramos con estos hombres, con los fariseos, que una y otra vez pervertían y distorsionaban la ley. ¿Para qué? Para su propio beneficio, una y otra vez. En una oportunidad, ellos quebrantan el quinto mandamiento y el Señor es el que sale a confrontarlos. Ellos decían, bueno, si nosotros les decimos a nuestros padres que nuestros ingresos, nuestros recursos van a ser destinados al Señor, entonces ya estamos exentos de cumplir el quinto mandamiento. Mateo 15, del 3 al 9. El Señor les dice a estos hombres, a los fariseos, ¿por qué también quebrantan ustedes el mandamiento de Dios a causa de su tradición?
Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero ustedes, le dice el Señor, pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con lo que pudiera ser ayudado, no necesitará más honrar a su padre o a su madre. Y así ustedes invalidan la palabra de Dios por causa de su tradición. Hipócritas, les dice el Señor. Bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Pero ahora bien, ¿cuál es el espíritu de este mandamiento? ¿Qué es lo que está detrás? Lo que Dios quiere decirle a su pueblo. No solo debían honrar a su padre y a su madre, había algo atrás de este mandamiento. Todos los mandamientos que ya hemos visto y que veremos tienen un espíritu, tienen un propósito. Y el espíritu de este mandamiento es el respeto a toda autoridad establecida soberanamente por Dios, comenzando desde muy pequeños con los padres. Desde muy pequeño con los padres. Luego que Dios estableciera que Él debía ser, como dijimos, el objeto de su adoración, de su respeto, de su honra, ahora es como si les dijera, pero yo soberanamente he investido a personas que son sus padres, a las cuales yo les ordeno que ustedes honren y se sometan a su autoridad. Y aquel que no lo hacía, se estaba rebelando directamente contra la autoridad de Dios. Por eso es la pena, la muerte. Y ninguna sociedad no puede funcionar adecuadamente cuando los hijos no respetan la autoridad de sus padres. Ninguna. Es por eso Pablo que le dice a Timoteo acerca de los últimos días, segunda de Timoteo capítulo 3, 1 y 2. Y le dice Pablo a Timoteo, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes. En el quinto mandamiento, Dios establece la base necesaria para la vida en familia y en sociedad. Y es a través de un esquema que Él diseñó de autoridad. Dice Calvino acerca del quinto mandamiento. El espíritu detrás de la letra del mandamiento es que sea guardado el orden de autoridad que Él ha instituido. Mas como este mandamiento de someternos a nuestros superiores es muy contrario a nuestra naturaleza, pues naturalmente estamos llenos de orgullo y de ambición y con gran dificultad aceptamos someternos a nadie. Pero aquí Dios parece que desde temprana edad nos inicia con este deber de obediencia y honra y sujeción a la autoridad menos odiosa para el hombre y más amable de todos. Es decir, la de someternos a nuestros padres para doblegar y ablandar nuestros corazones, a fin de que estos se acostumbren a obedecer y así el Señor poco a poco, mediante la sujeción más dulce y fácil de tolerar, que es la de un hijo honrando a sus padres, ya que la razón para someternos a la autoridad de ellos es la misma en todos los casos, y es que fueron puestas por Él. Es que fueron puestas por Él. Por eso dice Pedro,
en 1 Pedro capítulo 2, versículo 13. Sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea el rey como autoridad. ¿Por qué debemos someternos a las autoridades? Por causa de Dios, por causa del Señor. Pablo en Romanos 13, capítulo 1 y 2, versículos 1 y 2 dice, porque no hay autoridad si no es de Dios. Las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. ¿Y saben qué, iglesia? No hay condicionales. Lamentablemente para algunos. No hay condicionales. No, pero vos no sabes lo que es mi jefe. Lo que ocurre, mi hermano y mi hermana, es que no es por causa de tu jefe o de tu jefa que tenés que someterte a su autoridad. Es por causa de Dios que ha puesto soberanamente a tu jefe para que esté sobre tu persona. Él que sea tu autoridad. Soberanamente Dios ha escogido a ese jefe y a esa jefa. Ahora te dice, honralo y sometete a su autoridad. Esa es la razón por la que te pide que lo honres. Porque Dios te lo manda. Y no te quepa duda que Dios está usando el mal genio de tu jefe para formar el carácter de su Hijo en vos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Es palabra de Dios. La honra y el respeto a los padres nos enseñan que luego de honrar y respetar a las autoridades que tengamos durante toda nuestra vida. En una oportunidad, Sarai, la esposa de Abraham, llenó su corazón de amargura porque Dios no le había permitido hasta ese momento tener hijos. Entonces le dijo a Abraham que tome a su sierva, Agar, y Agar concibió de Abraham un hijo. Pero ni bien nació Ismael, su hijo, Sarai empezó a despreciarla y a maltratar a su sierva Agar. Su sierva, después de tantos maltratos y desprecios, agarra a su hijo y se va. Se va. Y sale al encuentro de esa sierva el ángel del Señor. Y le dice, Génesis, capítulo 16, versículos 8 y 9. Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Ella le respondió, huyo de la presencia de mi señora Sarai. Vuelve a tu señora y sométete a su autoridad, le dijo el ángel del Señor. Hermanos, en la naturaleza misma de Dios, nosotros vemos a nuestro trino Dios un orden de autoridad. El Hijo se somete al Padre, el Padre y el Hijo envían al Espíritu, y ninguna de las tres personas es más Dios que otra. Tenemos un solo Dios, pero hay un orden en la Trinidad. De la misma manera, Él anhela y establece la autoridad para la sociedad, para nuestra familia, para el trabajo, para la iglesia.
Hay un orden establecido en el centro, en el corazón de Dios. Por lo tanto, Dios aborrece la insubordinación y la rebeldía a la autoridad. Martin Lloyd-Jones señala: este es un mandamiento que cuando se descuida conduce al derrumbamiento de una sociedad. Es por eso que la pena para aquellos que se opusieran abiertamente a la autoridad de los padres era la muerte. Entonces, ¿cuál es el espíritu de este mandamiento? El respeto a toda autoridad establecida soberanamente por Dios, comenzando desde muy pequeños por los padres. Y vayamos ahora a algunas aplicaciones. 2 aplicaciones. Iglesia, la primera aplicación es para todos los que pronto o los que ya somos padres y están acá. Dice R.C. Sproul: estamos viviendo en una época en que los padres, por congraciarse con sus hijos, están abandonando las responsabilidades paternas y maternas, y estamos viendo un profundo sentido de alienación dentro de la familia, entre padres e hijos. El concepto de honor está desapareciendo rápidamente del vocabulario del hombre moderno. Sin embargo, el honor es crucial para la supervivencia de la familia. No sé cuánto hace que escribió el doctor Sproul esta nota, pero lo que sí vemos que hoy tiene un mayor cumplimiento esto que él escribió, donde prácticamente los roles entre padres e hijos se invierten, donde los hijos son los reyes del hogar y deciden todo lo que hay que hacer en sus hogares, y los padres están sometidos a sus hijos. No hagamos esto porque no le gusta, no vayamos a tal lugar porque no le gusta, no invitemos a tal hermano, hermana, porque están nuestros hijos. Hermano, les puedo garantizar que eso lo detesta el Señor. La familia, el hogar, no es una democracia, como intentan los hijos. El hogar, la familia, es una teocracia, donde Dios reina por medio de su palabra, donde Él estableció padre y madre, para que los hijos se sometan, como los padres a Dios, que los hijos se sometan a la autoridad de sus padres. Cuenta Sproul una situación vivida en su adolescencia que impactó su rol y responsabilidad como padre. Luego, él era muy chiquito, así que esto hace varios años, pero él la cuenta como algo que lo impactó y que siempre quedó en su memoria y que lo ayudó cuando él fue padre. Y dice: cuando yo estaba en 8º grado, teníamos un entrenador que también era nuestro profesor de educación física, y él imponía el respeto a sus alumnos. Recuerdo la primera vez que me llamó en una clase de educación física y me preguntó algo, si quería hacer algo. Y le dije sí. Y se puso furioso y me dijo: ¿qué fue lo que dijiste? Y le dije que sí. Y me dijo: no quiero volver a oírte decir eso en mi clase. Nunca respondas a mi pregunta diciendo sí. Responde diciendo sí, Señor. Nunca olvidaré cómo de camino a casa con mis compañeros bromeábamos y reíamos. Sí, Señor, no, Señor. Pero te diré algo, dice Sproul. ¿Sabes lo que pasó? Nunca más alguien le dijo sí
a ese profesor de educación física y entrenador de baloncesto. Desde ese día en adelante, toda la clase le decía, sí, señor. ¿Qué fue lo que hizo ese profesor? Enseñarnos el respeto a su autoridad. Y adivinen qué, hubiéramos dado la vida por ese entrenador, porque sí lo amábamos y sí lo respetábamos. Mis amados hermanos, padres y madres que están acá, permítanme decirles que es nuestra responsabilidad como padres enseñarles la honra a nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad desde pequeños. ¿Por qué? Porque siempre esos hijos, esos niños van a tener una autoridad sobre ellos. Siempre. Y desde muy pequeños, el deber nuestro es enseñarles la honra, el respeto, la sumisión. Primeramente hacia nosotros como padres, pero también enseñarle la sumisión, el respeto y la honra a la autoridad. Porque la autoridad que ellos tengan ha sido seleccionada soberanamente por Dios. Y ellos ahora deben respetarla. Siempre habrá una autoridad. Desde pequeño ellos tienen que aprender. Y esa responsabilidad, padre y madre, hermanos, es nuestra. Es nuestra. Enseñarles. Porque el problema de nuestros hijos es que de fábrica, al igual que nosotros, venimos defectuosos. Venimos con el peor de los males, con el pecado. ¿Y eso en qué se traduce? En que una y otra vez ellos van a intentar rebelarse a la autoridad de ustedes, nuestra. ¿Y no es eso lo que nosotros quizás hacíamos con nuestros padres? Una y otra vez. Una y otra vez. Y eso lo detesta el Señor. Detesta el Señor esa falta de respeto y rebeldía de los hijos. Esto no significa, hermanos, que nuestro hogar tiene que ser como un ejército, para nada. El hogar es el refugio de cada uno de los integrantes. Cada uno de los integrantes tiene que anhelar volver a su casa. Allí encuentra amor, debe encontrar paz, debe encontrar alegría, protección. Y es nuestra responsabilidad, hermanos, crear ese ambiente dentro de la familia. Un ambiente de gozo, pero que hay un rango de autoridad. Dios, padres, hijos, como en el mismo corazón de Dios, la Trinidad, que hay gozo en el hogar también, pero hay rangos de autoridad. No somos amigos de nuestros hijos. Y esa es nuestra responsabilidad. Proverbios, capítulo 3, versículos 1 al 5. Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de años y de días y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y así hallarás el favor y buena estimación ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Y la segunda aplicación es para los hijos. En realidad está dirigida a todos, porque todos somos hijos. Si estamos acá es porque tenemos padres que nos han dado la vida. Así que, a menos que tus padres ya no estén, este quinto mandamiento de honrar a padre y madre
te compete tanto a vos como a mí. Es la voluntad de Dios que honremos como hijos a nuestros padres, desde la cuna hasta la tumba. No tiene límite la honra a nuestros padres. Y esa honra se traduce en respeto, amor, estima, reverencia, cuidado. El cuidado que debes tener hacia ellos por ser quienes Dios ha establecido y usado para que estés acá hoy. Ahora bien, ¿es honrar a los padres algo obligatorio o depende de cómo los padres ejerzan su rol, cómo hayan sido con nosotros? Bueno, la respuesta es clara, ya que al leer tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, Dios no pone condiciones. Por lo tanto, nosotros no debemos ponerlas tampoco. El honrar a padre y madre debe ser guardado por todos nosotros que somos hijos, independientemente de la conducta que tengan nuestros padres. En varios casos, nuestros padres no merecen la honra, la estima, el respeto, pero no hay condiciones. Desde la cuna hasta la tumba, el Señor nos pide que honremos a nuestros padres, independientemente de que hayan sido buenos, malos con nosotros. Ahora bien, mientras que esa honra es de por vida, la obediencia y la autoridad no son ilimitadas. No son ilimitadas. Hay situaciones donde nosotros como hijos no estamos obligados a obedecer y a sujetarnos a nuestros padres. Es más, debemos desobedecer si lo que nos están obligando a hacer es lo que Dios prohíbe. O por el contrario, si nos impiden hacer algo que Dios nos manda hacer. Por ejemplo, algo muy común que lo han hecho conmigo, decirle al dueño del departamento que no estoy, porque todavía no junté la plata del alquiler y yo estoy ahí con mi madre. Algo también común es, bueno, yo, hijo, hija, respeto tu religión, que ahora sos creyente, cristiano, pero vos sabes que acá las reglas, los domingos, tu padre lo usa para salir en familia. Bueno, hermanos, muchas veces eso va a implicar, y quiero aclarar esto bien, si vos ya sos adulto, sos independiente, pero que aún estás viviendo en la casa de tus padres, quizá tengas que ir pensando en salir de tu casa. Mateo 19:29. Y todo el que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Ahora bien, en el momento en que dejamos nuestro hogar, ya sea por que nos casamos o nos independizamos, debemos seguir honrando a nuestros padres, pero ya no estamos obligados a obedecer a nuestros padres ni estar sujetos a ellos, como lo estábamos cuando dependíamos y vivíamos bajo su techo. Por supuesto que debemos seguir escuchándolos, sobre todo si nuestros padres son creyentes. Debemos escuchar sus consejos, porque nuestros padres nos aventajan en años, en vivencias, en experiencias.
pero tenemos que tener sabiduría y discernimiento y priorizar. En el caso de que, hermana, si estás casada, la opinión de tu esposo por encima de las de tus padres. Porque ahora Dios soberanamente ha puesto a él por líder, por sacerdote del hogar. ¿Y qué significa honrar a tus padres en la práctica cuando tus padres no lo merecen? Bueno, me pareció interesante traerles un ejemplo de la vida real que contó un miembro de una iglesia conocida del extranjero. Este hermano cuenta que su padre tuvo 24 hijos, o sea que él tenía 23 hermanos, y si bien los hermanos eran de distintas madres, entre ellos siempre hubo una buena comunión y comunicación. Su padre aún vivía, pero los había abandonado a todos sus hijos y a sus madres. Y dice él, mi padre era un adicto al alcohol y bajo sus efectos no hubo uno de los 24 que no hubiéramos sido maltratados. Mis hermanos no es que no lo querían, odiaban a mi padre. Dice, todos habíamos crecido viendo el sufrimiento de nuestras madres. Uno de mis hermanos llegó a decir, si papá está enfermo y no tiene la medicina que le permite vivir y depende de que yo se la compre, se va a morir. Cuenta este joven, yo era el único creyente entre mis hermanos y era el único que me preocupaba por nuestro padre, a pesar de lo que él era. Mis otros 23 hermanos no podían comprender por qué tanta preocupación por un padre abandónico y maltratador. La actitud de mis hermanos no era algo difícil de comprender. Les puedo asegurar que era muy entendible su actitud frente a nuestros padres. Yo sufrí junto con ellos. Sus actos no tienen justificativos. Él no se merecía nada. Él no era digno de nuestra compasión, ni de nuestro amor, ni honra, ni respeto. Pero un día, el Señor, por medio de su palabra, me hizo entender lo que significaba la honra a los padres sin condicionamientos. Y entendí que mi padre iba a rendir cuentas delante de mi Señor por sus actos. Pero también entendí mi deber como hijo a los ojos de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Yo era el único que cuidaba de él. No podía estar cerca suyo ni por un minuto porque enseguida me despreciaba y maltrataba psicológicamente. Tampoco podía ayudarlo con dinero porque se lo tomaba, compraba alcohol, pero semanalmente le llevaba alimentos y su medicina y se lo dejaba en la puerta de su casa. Antes de irme esperaba que él saliera a buscar lo que le llevaba. Lo saludaba y me iba. Un día lo internaron y estuve a su lado toda una semana en el hospital, cuidándole y hablándole del amor de Dios en el Evangelio. No sé qué decisión habrá tomado mi Señor, solo sé que Él es justo, bueno y santo, pero a partir de allí comprendí la segunda parte del mandato, su promesa. Mis días en esta tierra son abundantes en gozo, no sin problema, pero una paz que sobrepasa todo entendimiento y una conciencia limpia delante de mi Salvador. Le doy gracias a Dios por haber usado a mis padres para traerme a este mundo y permitirme, a pesar de ellos, honrarles. Iglesia, padres, están enseñando a sus hijos el respeto y la honra hacia la autoridad que Dios ha establecido para ellos. Tus hijos pueden ver cómo honras a tus padres a pesar de ellos.
pueden verlo en tu vida, porque nuestros actos disipulan a nuestros hijos. Hijos están honrando a sus padres a pesar de ellos. Respetás las autoridades que Dios ha puesto sobre tu persona en todos los ámbitos de tu vida, porque no hay autoridad dada si no es por Dios. Y para aquellos que nunca quizá conocieron a su padre o que quizá fueron abandonados por sus padres, el Señor dejó en su palabra el Salmo 27:10. Porque aunque mi padre y mi padre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Y para finalizar, iglesia, nosotros debemos saber que nunca seremos esos hijos perfectos que Dios demanda que seamos. Nunca. Es imposible. No podemos. Es imposible que la obediencia y la honra de nuestros hijos hacia nosotros como padres sea perfecta. Como también es imposible la obediencia, la honra que nosotros como padres hemos tenido para nuestros padres haya sido perfecta. Es imposible. Solo hubo un hijo. Solo un hijo hubo. Y que cuando estuvo acá entre nosotros dijo, yo siempre hago lo que le agrada. Juan, capítulo 8, versículo 29. Yo siempre hago lo que le agrada, hablando de su Padre. Él sí obedeció y honró a la perfección a su Padre. Y lo hizo hasta la muerte. Filipenses capítulo 2, versículos 8 al 10. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios, su Padre, también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Él es el Hijo perfecto que obedeció de la cuna hasta la tumba y honró a sus padres siempre. Solo uno hubo. Y junto con Él, todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo. Y como les dije en una oportunidad, el estudio de los 10 mandamientos no es para traer cargas y pesos, todo lo contrario, es para que nos ayude a mirar a Él, que Él sí lo cumplió, cada uno de los mandamientos. Pero también nos dejó ejemplo para que ahora vivamos y andemos como Él anduvo. Y amigo que estás acá, este quinto mandamiento forma parte de la ley de Dios. La ley con el que serás juzgado a menos que te arrepientas hoy y pongas tu fe en el que sí cumplió a la perfección toda la ley. Nunca quebrantó la ley. Él se despojó, se humilló y vino a vivir durante 33 años la vida que ni vos ni yo podemos vivir. Nosotros merecemos el castigo por quebrantar cada uno de sus mandamientos. Pero Él como hombre, siendo el Hijo de Dios, obedeció a la perfección toda la ley y recibió el castigo que vos y yo merecíamos. Y murió en la cruz. Pero al tercer día, Él resucitó. La muerte no pudo retenerlo. Y ahora Él demanda que todos los hombres se arrepientan y pongan su fe en Él, en Cristo, para ser salvos. Amigo, no te vayas de acá. No te vayas de acá, te lo suplico.
sin entender esto que acabo de decir. No te vayas. Poné tu fe en Cristo y serás salvo. No es por obras, Dios te regala la salvación. Es por tu fe en Cristo. Vamos a orar. Padre amado, te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, que tu Espíritu esté dando convicción de pecado a aquellos que aún no te conocen. Padre amado, y te pedimos perdón también. Recurrimos al trono de la gracia, sabiendo que tú eres un Padre bueno, que tu Hijo ha sido el único que ha cumplido la ley desde la cuna hasta la tumba. Señor, perdónanos, porque no hemos sido esos hijos ni esos padres. Señor, y recurrimos a ti sabiendo que somos lavados, que somos perdonados y limpiados para continuar nuestra carrera, Señor. Gracias, Padre, por tu Hijo amado, por haberlo enviado. Señor, bendice tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.